Hola, buenos días. Una vez más estamos en Casa Luna, Arte y Cocina, para el proyecto FNDR de la agrupación Crearte. Y como estábamos viendo la semana pasada, habíamos cortado varios de estas maderas. En este caso es un pino oregón. Miren qué belleza el- la, la textura que deja, cómo se nota las termitas que van haciendo esos hoyos maravillosos que son, pero le genera un encanto especial. También vimos esta otra que era un pino común y corriente, que la estamos viendo como elementos para decorar una puerta que voy a hacer basándome justamente en el concepto de reinvención del paisaje. ¿Por qué escogí esto? Bueno, porque básicamente estoy poniendo en valor nuevamente la madera y estoy reciclándola además, la madera que en algún momento fue un árbol maravilloso. Y por respeto a la naturaleza y al paisaje mismo, voy a integrarlo en una de las obras mías que va a ser en el fondo parte de una puerta. Las dimensiones de la puerta están aquí. Estos son hojas plegables, son dos hojas plegables. Cada una de estas hojas tiene 60 centímetros, o sea, la puerta va a tener 1,20 m de ancho. Y en este caso de aquí, a modo de ejemplo, tiene 30. Por lo tanto, 60 por 30, la obra va a tener, en la realidad, cuando la termine de hacer, va a tener 1,20 m por 30 centímetros. Va a ser como una franja a lo largo, en forma horizontal, de la puerta. Si me entusiasmo después seguiré, pero por ahora, para efectos del proyecto, voy a realizar en estas dimensiones una maqueta. La maqueta, que está considerada en tamaño real, yo podría ponerme a trabajar cada uno de estos elementos directamente a tamaño natural para hacer una composición sobre la obra, porque estos son los tamaños que tienen. Pueden ir así, pueden ir así, pueden ser más altos, más bajos. Puedo colocar, como se llama, un elemento entre medio que ingrese donde está el otro. O sea, puedo hacer mil cosas. Entre otras cosas, me interesa que vaya un símbolo dentro de ese proyecto, que es esto que está acá, que es como una media luna, ¿no es cierto? ¿Ya? Es porque en el fondo la casa se llama Casa Luna. Entonces estamos haciendo también un trabajo que tenga relación directa con donde estamos ubicados. Como se darán cuenta, esto tiene diferentes dimensiones. Y este trabajo, que en este momento se ve muy tosco, ya en el fondo va a ser mi proyecto de reinventando la naturaleza, reinventando el paisaje. Entonces, esto va a tener carácter de paisaje, pero a través de el trabajo de madera, de moldes más altos, más bajos, con algunas hendiduras, qué sé yo, que las voy a ir haciendo con Dremel. Para los efectos de poder, ¿cómo se llama? A ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con esto por ahora, que es una plasticina industrial, que la puedo, en vez de tallar, modelar, porque si no nos vamos a demorar mucho. Y le puedo ir haciendo el gesto que en el fondo después lo voy a replicar, lo voy a repetir en la madera con las herramientas correspondientes. En este caso, como son plasticinas industriales para hacer escultura, y como este trabajo tiene algo escultórico, voy a ir jugando justamente delante de ustedes con esto para que se den cuenta el potencial que tiene este tipo de trabajo. En este caso voy a hacer una pequeña curva dentro de esto, como si fuera una hendidura. Voy a sacar todo este material, vamos a empezar a trabajar con la plasticina. Posteriormente a este trabajo voy a hacer un trabajo que tiene relación directa con lo gestual, no tiene ninguna relación con el trabajo pensado, racional, que es lo que estoy haciendo acá. Y lo voy a hacer justamente para que se den cuenta que en el arte hay varios procedimientos y distintas maneras de hacer arte. Hay personas que son fundamentalmente lógicas y requieren entonces ellos trabajar de acuerdo a la idea que se les vaya ocurriendo en la cabeza. Entonces la piensan y en base a eso la hacen. Cuando uno trabaja en arte gestual, obviamente trabaja en las emociones.
por sobre la razón. Cuando estoy trabajando en esto, la emoción espera, o sea, aporta inicialmente, pero estoy trabajando fundamentalmente la razón y, y las emociones esperan al minuto en la cual ellas tengan que hacerse presentes para que esto tenga el carácter de arte. Porque en el fondo, sin emociones para mí no hay arte. O sea, si esto fuera absolutamente racional, de hecho yo personalmente no me gusta, no me inclino por algo que es absolutamente pensado. Porque siento que pierde la gracia, pierde la frescura del arte, de esa cosa libre, espontánea, casual que deja el arte. Y eso para mí tiene relación de importancia, es como una relación de pareja. O sea, uno prefiere tener una mujer que piense, que analice las cosas y que sea netamente, ¿cómo se llama?, concreta, ¿ya? Y otros prefieren tener una mujer que sea más lúdica, más chacotera, de la cual de repente se deje llevar por las emociones, que de repente estalle, ya sean llanto o ya sean alegrías, qué sé yo, en fin. Y eso es parte del sabor de la vida, por lo menos para mí. A lo mejor para otros no. ¿Ya? Prefieren algo mucho más estable, más tranquilo, más controlable. Yo prefiero que quede algo al azar. Le da más emoción a la vida, creo yo. Y entonces lo que estoy haciendo yo es aplicarle algunos elementos distintos a esto, como si fuera, en este caso, no sé, un volcán o como si estuviera jugando en la arena, juntar un poquitito de arena, ¿no es cierto? Y voy armando un pliegue que después lo voy a tener que tallar, ¿no es cierto?, en las maderas, ¿ya? Pero imagínase una madera para una puerta, perdón, para una puerta que tenga este tipo de orificio. Estoy un poco replicando lo que dejó aquí ¿cómo se llama?, la termita, ¿no es cierto? Voy a jugar con el concepto de la termita, un poco como si fuera una termita un poco más grande, digamos. Entonces vamos a ir jugando de esto y que tenga relación con el concepto de masculino y femenino. ¿Qué significa eso? Bueno, primero una cosa que va hacia afuera, ¿ya?, que tiene que ver con, representa, ¿no es cierto?, a lo masculino, y por el contrario una cosa que va hacia adentro o recibe, que es lo femenino. Entonces vamos a jugar con esos conceptos para ir logrando que esto vaya tomando un carácter diferente y lo vaya haciendo lúdico. Ahora, acuérdense que esto después yo lo voy a realizar a este mismo tamaño, pero sobre madera. Aquí estoy sacando parte de la plasticina que después entonces voy a ocupar en... Tengo diferentes herramientas. En realidad esto se usa para grabado, pero en este caso, como la plasticina la tengo ligeramente caliente y no quiero sacar tanto, voy a usarla para que me aplane. Las herramientas de escultura que tengo en realidad no las encontré. Todavía tengo demasiado cosas guardadas en diferentes partes y me va a costar ponerme al día en ese sentido hasta que no tenga mi propio taller, que espero poder sacarlo dentro de este año. Cuando sea eso, créanme que yo voy a ser un agradecido de poder tener varias estaciones de trabajo para desarrollar mi obra. Por ahora entonces voy a dejar algo irregular, aquí donde entra justamente las emociones, algo irregular. No, después voy a ver si lo dejo bien redondeado, bien a nivel y qué sé yo. Por ahora me interesa que esto tenga el carácter de algo más orgánico, más natural. Entonces me interesa que aparezca esto. Entonces vamos a tener el concepto de lo femenino que estamos usando, ¿no es cierto?, dentro del concepto de simbología, lo femenino y lo masculino, lo de arriba y lo de abajo, lo que entra y lo que sale.
Lo que recibe y lo que entrega. Hay como un juego de palabras que se puede hacer eso, que se puede hacer de mil maneras, ¿m? Pero que tiene, le va dando sentido, le va dando carácter a cualquier obra, digamos. Y lo va haciendo más lúdico. Ahí entonces dejando en forma rústica. Voy a hacer un poco más notorio lo masculino aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy usando? Es la simbología para que me presente y me represente lo que yo quiero mostrar. Puedo hasta hacerle algunas decoraciones adicionales, pero no quiero, porque me interesa también, como les dije yo, que la madera aporte con su tejido, con su textura, con esas líneas que la hacen tan hermosa. Pero eso más o menos es la concepción. Van a haber algunas más grandes, otras más chicas. O sea, en rigor, si yo pusiera esto, está más o menos como del grosor un poquito más alto, como es un poquito más alto que esto. Esta está muy grande, muy alta, por aquí. Más o menos. ¿Ya? Pero como ustedes se darán cuenta, esta, por ejemplo, se puede tallar con un Dremel y se le puede desgastar porque el pino oregón no es muy duro, permite perfectamente bien que vaya haciendo estas piezas. Las piezas las voy puliendo si quiero y las voy pegando unas con otras para que vayan teniendo algún grado de ensamble. Ahora, el dejar la irregularidad justamente también le da su carácter a esto, le va a dar sentido. Pero puedo hacerlo así, por ejemplo, y dentro de esto colocarle el concepto de la luna, como habíamos visto recién ahí, y vamos sacando entonces un trabajo que podría ser interesante no solamente por lo que aporta cada uno como diseño en las maderas, sino que además por el diseño que le aporte yo como artista, y además de eso, porque a esto con un soplete le puedo prender fuego en algunas partes y dejarlo oscuro, después rayarlo y darle un acabado de diferentes formas. Se puede dejar, no sé, brillante, ¿no es cierto?, como una resina encima para cubrir, que no se siga destruyendo el quemado, o para que vaya funcionando solito. Entonces, por ejemplo, esto aquí, después, o al revés, les hago curvo lo otro, y así vamos sacando. Vamos a hacer otro con esta plasticina. A todo esto, esta plasticina industrial la venden en Mercado Libre, no una cosa que sea difícil de adquirir. El kilo creo que vale como 15.000 pesos. Lo que sí, si ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando con blanco. Y el blanco para escultura no es el color más idóneo. El color más idóneo para trabajar en escultura es el gris. ¿Por qué razón? Porque me permite trabajar las luces en forma más homogénea. Aquí la luz y la sombra se pierde un poco con tanto blanco. Eso a modo de darles un tips que puede ser interesante y a considerar en el momento que ustedes compren esto. Como lo mismo está pasando aquí en las figuras redondas. Tengo esta pieza, por ejemplo, que salta, y esta pieza que es chiquitita. ¿Ya? Entonces voy a trabajar con niveles hacia arriba y hacia abajo, eso y la forma. Y eso es lo que estoy en el fondo
tratando de desarrollar como diseño, más que como obra, como un diseño que voy a aplicar después en la madera. ¿Mm? Entonces recopilo esto, ya tengo algo más o menos. Hasta el momento me gusta incluso ese diseño de delimitar. Perdón, señor camarógrafo, que le ponga la mano encima a la obra, que no la ve ustedes de allá, pero voy a tratar de hacerlo para que se vea lo que estoy haciendo. En el fondo estoy haciendo un poco también lo que yo hago con otras obras mías, como un dominó, como piezas únicas que van después ensamblándose y generando una nueva lectura, un propósito distinto. ¿Mm? Eso es lo que estoy haciendo a partir de esto. Después veré si lo encuadro o no lo encuadro, pero ahí me gusta esto. No son las herramientas indicadas para esto, en realidad esta herramienta que estoy usando es para trabajar madera, para tallar madera, pero no encontré por ahora la otra. Ya, ahí tengo una, entonces seguimos trabajando la otra, quitándole, desbastando un poquitito, como si tuviéramos la madera. Imagínense que le estuviera pasando una gubia, ¿ya? Para sacar parte de la madera. Entonces una vez que la tengo lista, aquí voy a empezar por darle la forma de la pieza de luna que quiero darle. Pero la pieza de luna la quiero más grande. ¿Cómo lo hago entonces? Va a tener que cubrir dos piezas la luna que yo quiero mostrar acá. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que poner otra plasticina acá al lado, pulirlas bien para que me queden como una sola, pegada, que sea más grande. Voy a unirlas, miren cómo lo uno. Así nomás. Esto en realidad se calienta, pero se calienta en forma natural. No le pongan fuego encima, porque si no matan la plasticina industrial. La plasticina industrial tiene un tiempo también de duración, no es eterna. ¿Mm? Esta la tengo guardada hace mucho tiempo, pero está absolutamente sellada. Si lo hubiese tenido abierta, estaría muerta, porque el tiempo de duración más o menos de una plasticina industrial de esta naturaleza es máximo 3 años. ¿Mm? Y no es barata, pero vale la pena. Ahora, una vez que se sacan los resultados de esto, yo le puedo sacar moldes y tener esos moldes para ser vaciados en cemento, en resina, molde para después para hacerlo en metal, es lo que yo quiera. ¿Mm? Es como trabajar un poco la escultura. Ya, ahí va mi luna. Ahí me gusta más. Esa va a ser mi luna. Estoy desbastando, estoy sacándole materia. Imagínense que estuvieran tallando madera, estaría quitándole la madera con pulidora, con Dremel, con... ¿Cómo se llama esta máquina? La galletera. ¿Mm? Con todas esas máquinas se puede trabajar la madera con mucha facilidad. O sea, esto tampoco es tan tremendo, digamos, tan difícil.
esta goma que tengo aquí es de grabado, por si acaso, no es para esto, pero todo sirve, todo sirve. Habiendo entonces desbastado, procederemos a hacer la luna. Vamos a calentar un poquito hasta en la mano. Vamos a cortar esto un poquito para que quede parejo. Y vamos por nuestra luna. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no. ¿Está clarito? Vamos a ir haciéndole de a poco, porque si lo hacemos con toda la plasticina al tiro nos va a quedar una cosa tosca. Prefiero ir capa por capa. Esa es la gracia justamente de la plasticina. Incluso si yo quiero, aquí tengo un uslero de la cocina de mi señora, miren, marca PVC, que se ocupa justamente para las cañerías, desagüe y todas esas cosas, y aquí lo vamos a usar para efectos de... Esto debería haberlo hecho sobre plástico, pero para efectos justamente que se me vaya quedando pegado esto que contiene aceites. Pero no lo tengo, tampoco es tan importante. Ya, vamos agregándole entonces volumen. La idea de estas plasticinas es que tú puedas armar como como el boceto. Claro, esto, de lo que vas a hacer. Y no solamente el boceto, puedo hacer, a ver, esto, la plasticina industrial tiene la particularidad que me permite trabajar a tamaño natural. Por ejemplo, las lámparas que tengo yo en la casa, las hice yo en plasticina. Después le saqué molde, primero le saqué molde y después usé la resina para hacer vaciado. Claro. Y después la fui pintando y luego que terminar. Pero en este caso que tú vas a trabajar con madera, tú ya realizas el molde, digámoslo así. Esto es un ejemplo nomás. Eso. Solamente estoy emulando lo que tú vas a llevar a la madera después. Sí. Después que lo presentes y quedes conforme con el diseño. Sí. Sí, o sea, lo estoy usando solamente como a modo de maqueta. Ya. Que en este caso lo estoy usando tamaño 1 a 1. O sea, cada pieza va a ser real. de este tamaño. Ya. La que van a ir componiendo este diseño en la pared. Y bueno, todo artista antes de hacer su obra debería hacer esto, como una previa de... Es que siempre la razón por la cual yo le he pedido croquera es por eso, porque es conveniente primero tirar una idea previa. Después lo que va a ir haciéndose en el camino va cambiando, eso sin lugar a dudas. O sea, es parte de la historia. La historia nace con una idea preconcebida y después al final la historia se va tejiendo sola, porque participan un montón de protagonistas y eso obviamente no se maneja. O sea, la Escuadra Libertadora del Perú nació con un propósito, fueron tantos personajes, al final no fueron los personajes que iban a ir inicialmente todos, participaron otros,
y se generó no precisamente a cabalidad como se había pensado. La guerra del Pacífico fue tejida por un montón de factores y fue tejiéndose día a día. Y así es la historia, es como un cuento, Aquí es lo mismo. que es lo mismo, exactamente lo mismo. Esto es un cuento. Nací con un concepto, tengo claro que en el fondo lo que quiero es usar en las puertas, en las hojas de la puerta de mi taller, algo que tenga relación con la naturaleza. Estoy haciendo una alegoría a lo que es el árbol, digamos, que en este caso el árbol caído, ¿no es cierto? Como con respeto a eso, aportando mi cariño y mi arte justamente a esa obra para que juntos podamos realizar algo que va a estar eternamente acompañándome. Ok. Eso es lo que quiero. ¿Mm? Sentir que ahí no solamente estoy yo, sino que está el árbol. ¿Mm? Y eso es el concepto que le voy a dar en el fondo a la reinvención del paisaje. O sea, a partir de eso yo estoy reinventándome el paisaje. Mi paisaje, mi entorno va a estar construido a partir de elementos que todos conocemos, que era un árbol. El árbol que fue caído ocupó mucho tiempo una función determinada, estructural en una casa. Llegaron estas maderas a Chile como parte de, ¿cómo se llama?, del sistema de seguridad del barco para que no se desestabilizara. Entonces lo colocaban en bodegas abajo para que, ¿cómo se llama?, les permitieran, tiene un nombre eso, les permitiera, ¿cómo se llama?, flotar sin que se dieran vuelta. Cuando llegaban a Chile iban a cargar el mineral y entonces descargaban las maderas y las dejaban acá y se iban con el mineral de vuelta. Y esa madera la fuimos ocupando en la construcción en el norte de Chile, el pino oregón. Americano. Americano, que es distinto al pino oregón Súper chileno. distinto, sí, porque tiene una veta de Tiene una veta color de color, muy claro, característica. tiene otras características. Y ha sido muy noble porque aunque se llena de termitas y que sé todo lo demás, no se ha destruido del todo y hasta el día de hoy todavía queda pino oregón, digamos. ¿Mm? Y es muy valorado. Yo tuve suerte de que en realidad me regalaron esto, que eran de desechos de demolición de una construcción, que le estaban sacando todo esto porque tenía polilla, y entonces para mí me servía porque lo estoy usando justamente en mi taller. Y con esto voy a hacer revestimientos de muro, voy a hacer puertas, voy a hacer pisos, voy a hacer un montón de cosas, justamente porque me interesa usar los recursos naturales. Otra de las cosas que va a tener mi taller, que también va a llamar la atención y que probablemente voy a dejar un precedente marcado en Atacama, es recubrir los muros exteriores no con pintura como se hace habitualmente acá, sino que con arena, y en este caso va a ser con la escoria negra. Yeah. La escoria, que es parte de los residuos que deja el mineral de fierro aquí en Caldera, están botados en la playa, ensuciando la playa, y eso lo voy a usar yo y lo voy a sacar de ahí para revestir mi taller. Entonces, bueno, aquí a grandes rasgos tengo mi luna, obviamente la puedo perfeccionar, qué sé yo, pero se entiende ya la idea. De lo que quiero hacer tallado.
Y aquí entonces tenemos otra pieza más que hemos sacado en este rato, que va a ser uno de los módulos que se va a repetir en varias partes. ¿Por qué? Porque esto es Casa Luna. Ahí tenemos otro módulo distinto, eso obliga a ocupar dos de esos. Ahora bien, nos vamos a ir con un curvo. Para hacer los curvos vamos a hacer este. Vamos a unirlos. Estoy uniendo por un solo lado, ¿eh? Si se dan cuenta por el otro lado no lo estoy haciendo solamente para efectos de diseño, no es que esté haciendo una obra acabada con esto, digamos, ¿no? De hecho quedó a lo mejor muy alto, no sé. Después tengo que ver si lo voy a adelgazar, lo voy a dejar más bajo, o lo podría hacer al tiro, para que se den cuenta. Lo voy a hacer, voy a adelgazarlo. Voy a ir adelgazándolo a poco. Esto generalmente los artesanos lo hacen con alambre, ¿m? Sobre greda, pero aquí lo vamos a hacer con un simple y vulgar cartonero. Y volvemos a desbastar. Vamos a cortar esto, lo vamos a sacar. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí ya lo dejé más delgado. Vamos a hacer lo mismo con el otro, que venía aquí. Al ojímetro nos vamos. Hay que tener cuidado si cuando traes un cartonero no forzarlo mucho porque se pueden romper las hojas y se pueden cortar. Además, en lo posible, si van a hacer esto, trabajen con guantes, justamente lo que no estoy haciendo yo. ¿Se fijan que es fácil trabajar? Ya. Lo desbastamos y me gusta más delgado, ¿sí? Y lo vuelvo a unir. Ya. De ahí nuevamente entonces tengo mi luna. Es un poco más baja que la anterior, pero me parece mucho más adecuada.
La gracia de trabajar uno a uno es justamente eso, que me permite ver al tiro cómo se va a ver la presentación en chico o sea, más bajo o más alto. ¿Ah? Entonces aquí eso lo tengo, por así decirlo, resuelto, lo tengo ya manejado. Ya sé exactamente que al quedar más bajo me permite que esto tenga mayor atracción, interés. Puedo dejar incluso un lado más alto, como lo estoy dejando aquí, digamos, un costado más alto y un costado más bajo en relación a la obra. La irregularidad también puede sentirse como algo que deja como un aporte, ¿ya? No es necesario que sea tremendamente pulido o acabado, sino que hay que dejar un poco que la materia, en este caso la plasticina, pero que la madera hable un poco, déjenla que se exprese, que se noten las vetas, que se note el hoyito de la polilla, ¿m? Que todo eso quede visible, no lo dejen tan inmaculado. Por lo menos a mí me gusta así, digamos. Hay otros artistas que prefieren que las cosas, incluso la naturaleza muerta, la dejan para mi gusto, como necrofílicos, o sea, son como los muertos maquillados, todos impecables, como lo hacía Claudio Bravo. ¿Mm? En el caso mío, a mí me gusta lo añoso, la vida, cómo va dejando el gesto y se va notando los años sobre la materia. Por lo tanto, yo disfruto cuando trabajo justamente el material reciclado. Por eso, el material reciclado aporta algo especial. Vamos a limpiar un poco acá. Y ahí ya tengo algo mucho más interesante, que me parece más interesante. Aquí tenemos un módulo, ¿m? De una madera. Aquí entonces estábamos trabajando lo que era la parte redonda. Vamos a sacar estos residuos a un lado. En este caso, para que se mantenga todo esto, necesito que esté ligeramente acabado los bordes también y abajo también, si no se van a separar las piezas. Así que vamos a unirlas un poco por todos lados. Fíjense cómo voy desbastando y le voy colocando la carga del material al medio, justamente para que ayude a unirse. La presiono y listo. Voy a dejar estas piezas acá. Voy a limpiar un poco aquí el lugar de trabajo para dejarme mayor espacio y voy a usar el uslero. ¿Y esto está? ¿Ahí lo vamos a ver? Ahí lo vamos a ver. Tenemos tiempo todavía. Voy. Vamos a terminar esta pieza y vamos a cambiar de modalidad de trabajo. Esto es absolutamente técnico, es racional. Estoy en el fondo generando los módulos que después vamos a ver cómo los vamos a ensamblar más adelante, digamos, de aquí a finales de junio, cómo va a terminar siendo esto una obra. Y de ahí a ver si alcanzamos por lo menos a mostrar cómo en el fondo trabajo con herramientas eléctricas para ir desbastando esas maderas y las dejando presentables como yo las quiero. Pero por ahora estoy haciéndome un módulo nuevo, como si fuera lo que tengo aquí, y vamos a ocupar este redondito que está acá y vamos a ir cortándole los lados, los laterales. Vamos a partir por
cortando las esquinas, después lo dejaremos curvo. Le dejo el tronco encima por una razón bien lógica, porque una de las cosas que pasa generalmente cuando uno tiene la marca es que empieza uno a trabajar, a devastar y se come parte del dibujo o el dibujo se desplaza. Voy a mostrarle el ejemplo. Esto, por ejemplo, voy a empezar por la punta, como les dije. Aquí tengo que manejar un poco mejor el dibujo. Ya estamos llegando casi a donde queremos. Ya. ¿Tú vas a hacer todas las piezas en esa masita? ¿Todas? ¿Absolutamente todas? Las que voy a usar. O sea, sí. Mientras, no lo voy a hacer ahora, digamos, pero más o menos esto lo estoy usando como para tener una idea. Voy a hacer todo lo que se me ocurra que pueda ser útil. De ahí veré exactamente con cuáles voy a jugar, cuáles voy a ir combinando. En el fondo estoy haciendo un juego de partes y piezas que son como dominó y después las voy a ir combinando hasta decir, sí, pero a esto le falta esto, sí, pero a esto hay que cambiarle esto otro, hasta que saque al final la idea, la obra. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, claro, puedo usar esta que puede ser absolutamente redonda, ¿ya? Pero también puedo usar esta, en la cual a lo mejor lo que voy a usar va a ser otra concepción distinta, como es, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, digamos. Entonces tú recomiendas que todas las obras que uno trabaje tiene que hacer un trabajo previo como de montar. Si uno va a trabajar en madera, sí. Si uno va a trabajar esto para hacer un vaciado, claro, si no tienes claro exactamente lo que quieres hacer,
y quieres ver exactamente la posibilidad que te da esto, es trabajar con un diseño que estás estudiando, estás haciendo las partes para ver exactamente cómo, las piezas, digamos, para ver exactamente cómo va a funcionar tu diseño. Ahora, si tienes un diseño predeterminado, no No necesitas hacer necesariamente. todas las piezas. Claro, claro. Solamente te convendría usar las piezas que tú vas a ocupar para colocarlas como composición. O sea, repito, si fuera en base a esto, repito n veces esto para hacer una cosa en base a algo curvo, ¿te fijáis? Pero si lo voy a hacer curvo, rectángulos, triangulares y qué sé yo, entonces me conviene probar diferentes alternativas y presentarlo, porque no sé exactamente el resultado, cómo se va a ver. Claro, yo creo que esa es como la importancia de definir el resultado de una obra. Porque en el Exactamente. fondo, muchos de nosotros que somos autodidactas, esa parte como que no la hacemos. Claro, o sea, lo que pasa es que en general cuando uno es novato quiere resultados rápidos. Entonces se va por lo fácil, pero se salta todo un proceso que es el proceso de investigación, de análisis. Eh, Cuando uno va a hablar, por ejemplo, o estudiar el concepto de paisaje, primero hay que partir, ¿qué entiendo yo por paisaje? Puedo partir de los elementos que componen el paisaje. El aire, el viento, la lluvia, la tierra, las piedras, el agua, los árboles, la vida, las flores, y empiezo a agregarle cosas a eso. ¿Qué me genera eso? Es toda la concepción eh, emocional, la carga emocional que me genera el paisaje. ¿Cómo me influye? ¿Cuándo puedo yo preocuparme del paisaje? Para los que trabajan en la naturaleza, el paisaje es un lugar de trabajo, no es un lugar de, de introspección o de relajación, que sí, es de trabajo. Entonces lo mira con otros ojos. ¿Cuándo el paisaje pasa a tener relevancia? Cuando uno se sienta y toma una actitud contemplativa y empieza a ver y empieza a sentir qué es lo que pasa entre él y el paisaje. A partir de ese momento empiezan a pasar cosas que lo hacen único. Y entonces uno recién está en condiciones de decir, ya, esta cuestión la voy a tomar por este lado. Para mí, estas piedras tienen importancia, para mí, estas aguas tienen importancia, para mí, estos árboles, la raíz tienen importancia, para mí, los microorganismos, lo micro o macro del sistema puede tener importancia. A partir de eso, entonces, ya empiezas a analizar en qué parada estás tú respecto a eso. Entonces, puede ser que yo, como lo hemos visto en el caso tuyo, pueden ser las ramitas, los desechos de las ramitas las que constituyan tu obra. Ahora, ¿qué sientes tú con respecto a eso? ¿Qué te aporta eso a ti? Eso es lo que tú tienes que ir viendo. Porque es tu trabajo, es tu percepción. Entonces al final se genera un diálogo y ese diálogo, si tú lo sientes y lo entiendes bien, lo puedes transmitir. Entonces hay arte. Porque entonces estoy transmitiendo al espectador algo que él a lo mejor no había visto que tiene relación directa con la naturaleza, con el paisaje. ¿No? Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, voy a pescar una, voy a hacerle una curva, lo voy a partir por la mitad, le voy a quitar parte de esto y le voy a hacer una franja. Entonces ese solo hecho, si yo lo trabajo n veces dentro de mi composición, le va a generar un sentido, una dirección, en diagonal, vertical, horizontal, y estoy entonces aportándole, por un lado, el punto, por otro lado, la línea.
y entonces estoy hablando de algo distinto. Entonces ya tiene otra relevancia, tiene otro sentido, otro significado. Y eso es el trabajo, pues, es el trabajo del artista, el ir descubriendo qué pasa entre él y la pieza con la que está metida. Ahora, aquí hemos hablado solamente de formas que son geométricas, pero no hemos hablado, por ejemplo, de la textura que le puedo dar a esto. A lo mejor, si yo a estas piezas, por ejemplo, le coloco clavos, de los clavos antiguos que eran medio cuadrados, y le voy dejando solamente las cabezas afuera de los clavos, o le voy colocando toperoles, como los toperoles que se ocupan para los muebles. Ya le cambia el sentido, el concepto. Pasa a tomar un sentido más industrial. O si yo le coloco entre medio de esto, le cruzo, ¿no es cierto?, un trozo de metal, de cobre o de fierro, que vaya atravesando esta madera entre medio, también tiene otro sentido, otro significado. Si yo le voy haciendo corte a cada una de las piezas también van tomando otra actitud, como lo decíamos en las clases pasadas. Y eso es lo que aporta a la obra el encanto o el desencanto, digamos, el me gusta o el no me gusta de esta cuestión. Ahí tenemos desde una mirada, ¿no es cierto?, bastante racional, tenemos otra pieza. ¿Te das cuenta? Y entonces con esto, igual que estoy inventando un dominó, voy a hacerme una cantidad de piezas y voy a ver cómo comparten y conversan cada una de ellas hasta que nazca una obra. Eso es, en el fondo, lo que se pretende de un proyecto de arte. Que nazca de la investigación, de ver, de probar, del ensayo y error, hasta que ustedes vayan inventando la pólvora. Eso es. No se pretende más que eso. Es un asunto de juego, de azar y de encuentro. O sea, aquí estoy inventando recién las piezas. Hemos hecho entonces lo primero, que es ver cómo, desde la razón, voy inventando partes y piezas que en algún momento van a constituir la obra. Es absolutamente racional, pero también tiene un elemento creativo. A partir de la geometría estoy inventando las piezas, o sea, hasta ahí hay algo distinto, novedoso. Y tengo que pensar que las piezas después, cuando las vaya a hacer, las voy a hacer sobre madera. Por lo tanto, tengo que ver exactamente de qué porte van a ser, el peso que tiene esto para el lugar donde lo voy a poner y con qué herramientas los voy a trabajar. ¿De acuerdo? Teniendo claro eso, ahora nos vamos a algo que es absolutamente distinto, que es lo gestual. Igual vamos a trabajar, en este caso, esto es un stencil. Esto es un stencil y es una silueta de un pájaro, una silueta de una rama y un fondo. El formato es este, que es una cartulina común y corriente, y lo que voy a hacer aquí, que es el de calcomanía, que ustedes ya lo mencionamos en el taller, para que se den cuenta, un ejemplo de calcomanía, vamos a imprimir, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer va a ser un grabado. ¿Y con qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer probablemente con rodillo y acrílico, ¿ya? Para que quede distinto, pero lo podría hacer con gelatina, lo podría hacer con plástico, lo podría hacer con vidrio, como ya lo hemos visto. Tiene múltiples posibilidades esta cuestión, ¿ya? Ahora bien, vamos a trabajar usando primero la escuadra, y vamos a trabajar también viendo la posibilidad de trabajar a mano alzada. Vamos a ponernos los ojos
y vamos a ir sacando algunas partes de esto para que se vaya entendiendo cómo funciona un stencil, el concepto del stencil. Voy a limpiar acá, voy a cortar con un cartonero o cúter, forma delicada. Este es un papel stone paper que es repelente al agua. Si no tienen stone paper, no se preocupen, se puede hacer con un cartón forrado común y corriente, que es más grueso sí, pero, o cartulina, pero les aconsejo que la impermeabilicen. ¿Cómo la van a impermeabilizar? Se impermeabiliza colocándola encima cola fría o como se llama, o medium acrílico. Cualquiera de esos materiales les permite a ustedes poder, como se llama, trabajar el Se impermeabiliza. se impermeabiliza ¿Antes o después de cortar? antes. Antes de cortar. Antes de Ya. cortar, le colocan al tiro, perfecto, le colocan, buena pregunta, le colocan al tiro las capas que quieren ustedes impermeabilizar por ambos lados lo posible, para que les quede totalmente plastificada la cubierta. Y una vez que lo tienen, lo dibujan primero para que no tengan problemas, claramente. lo dibujan. Aquí está dibujado con plumón para que no se... Después entonces le colocan el impermeabilizante y después lo cortan y entonces están haciendo sus propios esténciles, como lo estoy haciendo aquí, y lo van a ver como lo estoy haciendo aquí. Ahora, este trabajo que estoy haciendo fue un poquito exquisito, en el sentido que es demasiado, tiene demasiadas partes y piezas. Partan por hacer ejercicios más simples. Yo les aconsejo hasta que dominen la materia, porque no es tan fácil que esto funcione. Yo además acostumbro no dejar el calado totalmente calado, sino que tiendo a dejar la pieza separada, pero en el mismo stencil. ¿Para qué? Para poder trabajar cubriendo una y la otra sacarla. Ya lo van a ver y se van a dar cuenta. Yo recomiendo hay unas revistas que son para hacer mosaico, porque vienen así como fácil para hacer stenciles. ¿Ya? Es como el mosaico es todo de corte. Uh-huh. Yo tengo unas que Bueno es saber. como sencillo y hay diferentes niveles de dificultad. Hay unos más sencillos y unos más complejos. En Chañaral estoy haciendo taller de mosaico justamente, y una de las cosas que les sorprendieron a ellas es que el mosaico sobre cerámica se puede trabajar además con el stencil encima pintando los cerámicas. Claro. Entonces pueden tener la posibilidad de hacer sus propias piezas a partir de lo que tienen, que son mosaicos o como se llama, o cerámica. Claro. Estos son con pintura esta que se hornea. Claro, yo les aconsejo que ocupen en ese caso mosaicos que son para el horno. Y entonces en esas condiciones tendría que ser horneable exactamente. Miren lo que estoy haciendo aquí, que estoy pescando y no lo estoy sacando del todo, sino que lo dejo pegadito aquí mismo, marcado aparte. Incluso si le hago sistemas de calce a la obra, puedo hacerlo de tal forma que lo vaya cortando en la medida que lo voy imprimiendo. Ya. Es más complejo, sí, pero se puede. ¿Cómo va tu proyecto, Marine? Ahí está, estoy puliendo las maderitas Ya. que voy a trabajar con eso, y igual no quiero dejar de lado por ejemplo el tema de lo que quiero pintar un poquito, Ya. que me gustaría poner esas lonas que corté, Ya. en cada trocito una técnica con por ejemplo con un elemento del paisaje que sea
de acá de Caldera, por ejemplo, había pensado en un trocito generar como la textura de la piedra, por ejemplo, del granito. Ya, ¿Cachai? En otra, así como las losas amarillas, que estas cosas naturales que se hicieron con el tiempo en la arena, que es de ya. donde se sacan los fósiles. Eh, ¿Y hacer y algo cómo lo como- vas a hacer eso? Eso es lo que estoy pensando. Ya, Pero pensaba usar, no quiero hacerlo con arena, porque si uso arena es más fácil, porque ahí tienes los colores naturales y las texturas ahí te las da lo mismo natural. Pero no sé, creo, voy a experimentar tengo unos minerales ahí, voy a ver cómo queda, si es que logro que quede como en los colores. machacándolo, Sí, sí, voy a machacar nomás y vas a tener que ocupar un arnero claro. finito para que te deje todo el grano lo posible del mismo tamaño. ¿M? Claro. Sí, igual pensé, no sé, hacerlo en una madera, cosa que poder ponerle resina encima. Sí, Me gusta mucho cómo queda el acabado de la resina cuando uno trata de emular el mineral, por ejemplo. sí. Porque he visto así como cosas hechas en Pinterest que quedan unos resultados muy bonitos. La idea no es copiarlo, pero sí sacar como la idea de... Si copiar no es malo, si el asunto es que lo que haces tú Y con que eso. te quede claro, Claro, y que te justamente. quede como tú quieres. Claro, Porque una cosa es lo que uno ve y muchas veces lo que resulta no es precisamente lo que uno ve. claro, justamente. Que es la mayoría de las veces. Claro, lo cual no es malo, es parte Claro. del proceso de aprendizaje nomás. Justamente, sí, eso es como lo que yo rescato harto de este taller, que yo he entendido eso ahora, que en realidad el hacer, o sea, aquí se aprende haciendo en el arte, porque uno Exactamente. puede, no sé, estudiar mucho, leer mucho, pero si uno no lleva a la práctica, no sabes cómo son los resultados, porque cada cosa te queda distinta, Sí, y eso es como lo que a mí este taller me ha dado esa visión de que en realidad yo puedo tener una idea en la cabeza, pero de idea que quede como yo la visualizo es sí. parte del camino y del proceso. Y eso es muy personal. Además, Por eso, o sea, muchos me dicen, oye, pero ¿qué tienes tú en las manos que las cosas te quedan como tú quieres? Años de circo y de experiencia y de sí, equivocarme claro, haciendo y haciendo y haciendo. claro, Si no existe eso, no existe trabajo. Si no, esta cuestión no se pega ni por osmosis ni porque yo recibí la instrucción. claro. Una cosa es la instrucción que uno recibe en el colegio y otra cosa es el aprendizaje personal. Eso es otro mundo, otro tamiz. Claro, ¿Ah? Si uno cree que porque fue al colegio y aprendió todo, no, está equivocado. Yo, incluso en la universidad, lo que me enseñaron en arte no es ni la sombra de lo que yo manejo actualmente como obra. eso que dices tú me lo han dicho varios que también estudiaron arte y que en el fondo algunos me han dicho, si yo no aprendí nada en la universidad. Muchos dicen eso, claro. Claro, O sea, si tú me preguntas cuánto aprendí yo en la universidad, aprendí un 10% de lo que actualmente conozco, pero lo que aprendí fue la metodología de trabajo para poder investigar y estudiar hasta el día de hoy. claro, Y eso me permite llegar a donde estoy. claro. ¿Sí, no? Lo demás es tontera, ¿no? Sí. No es que yo quiero saber y quiero el tiro y qué más, y qué viene ahora, y qué más, y qué viene ahora. Y esta cuestión no va por ahí, Claro, va por la necesidad de ver qué pasa entre tú y esa experiencia, ese conocimiento. claro. Y eso es personal. Porque todos pueden aprender exactamente lo mismo, pero ¿qué hacemos cada uno con eso que aprendimos? Es donde está el misterio y donde está la gracia, o sea, Ahí viene la impronta de cada uno en sus no, trabajos. claro, claro. Sí, pues, si no sería re fácil la cosa. Sí. Pero fíjate que a mí a raíz de esto, ahora como que me interesa más. Antes era como también por la inmediatez de hacer algo y que te quedara bien. Y era frustrante porque muchas veces no te quedaba bien.
Pero claro, porque tiene que ver con todo este proceso que tú indicas que es el aprendizaje y el hacer para poder ir viendo qué te va saliendo. Claro. No, y eso es personal porque en el fondo, María Inés, una de las cosas que la persona tiene que entender, que no todo está en la cabeza. Nosotros necesitamos educar los sentidos, las emociones, nuestra alma. Fundamentalmente al final, lo único que va a quedar va a ser nuestra alma. Todo lo demás se pierde, incluso la idea de la cabeza se muere. El día que el cuerpo deja de trabajar, se murió. Así es, Pero el alma te acompaña siempre. te acompaña siempre. A A donde veces, quiera. a veces hasta en otras vidas. Así. Es que debiera ser en otras vidas. O sea, Claro. yo creo que el alma es justamente la que tiene que educarse al final. Ese es el sentido para mí de la vida. El educar esa parte que nosotros creemos que no existe. La tenemos metida, guardada por ella por el fondo y que no le damos mucho sentido. ¿De qué está hablando este gallo? Estoy hablando de lo que siento, no de lo que pienso. Bueno, como ustedes verán, esto nos está tomando un poquito más de tiempo. Yo voy a seguir avanzando con esto. En la próxima sesión ustedes van a tener el stencil terminado. Van a ver también probablemente algunas obras más ¿cómo se llama?, de plasticina industrial. Y vamos a poder definir entonces los diferentes procesos de creación entre uno y otro. Y les va a dar entonces una idea de qué es en el fondo en el arte el proceso de creación de un artista para desarrollar proyectos de arte. Porque esto, a partir de este stencil, lo puedo usar muchas veces y en diferentes formas, con diferentes colores y dándole un sentido distinto, como lo conversamos en un momento, por un concepto que se llama actitud o composición. Muchas gracias, ha sido todo desde Casa Luna, Arte y Cocina. Nos vemos la próxima semana.